Dicen que Lucifer significa portador de la luz. Pero, ¿y si esa luz nunca fue lo que imaginamos? ¿Y si la verdadera revelación está en la sombra que Él expone dentro de nosotros? Escúchame con atención, porque tal vez esta historia no sea sobre un demonio allá afuera, sino sobre uno aquí dentro. Si Dios es omnipotente, si de verdad puede todo, ¿por qué el mal sigue aquí, intacto, generación tras generación? No es lógico pensar que un ángel caído pueda desafiar al Creador. Entonces, ¿por qué sigue existiendo? Quizá porque tiene una función que no entendemos a primera vista. Portador de la luz. La mayoría imagina brillo, pureza, iluminación. Pero la luz que Él porta tal vez no ilumina el camino. Tal vez ilumina nuestras grietas. Porque Lucifer no sería la luz, sino quien revela la oscuridad humana. El espejo que nos obliga a mirar lo que evitamos. El dedo que apunta hacia adentro, hacia aquello que intentamos esconder. La tentación, esa que te seduce, que te promete placer, poder, fuga, no es un castigo. Es una linterna que ilumina exactamente donde estás débil. Porque sin tentación no habría virtud auténtica. Sin caída no habría ascensión. Sin sombra jamás comprenderíamos la luz. La bondad solo se vuelve virtud cuando tienes la capacidad real de destruir a alguien y aún así eliges ser bueno. La lealtad solo existe cuando podrías elegir a cualquiera y aún así eliges quedarte. El amor auténtico solo brilla porque existe la posibilidad de traicionar. Todo eso solo existe por causa da escolla. Y es ahí donde Lucifer aparece como símbolo. No como maestro del mal, sino como guardián del libre albedrío. El que te muestra dónde puedes caer para que decidas dónde quieres subir. La Biblia dice no ceder a los placeres de la carne, pero no habla de pecado externo. Habla del ego, de los impulsos, de ese fuego interno que te arrastra y te consume si no lo observas. Y ahora lo entiendes. Ese es el punto exacto donde Lucifer se vuelve portador de luz. No porque brille, sino porque revela. Revela tu sombra, tu vacío, tu fragilidad, tus patrones automáticos. Te muestra dónde sangras por dentro, dónde te pierdes, dónde mientes, dónde deseas lo que te destruye. Y al mostrarte esa oscuridad, te obliga a despertar conciencia, porque la luz que Él porta no es la luz del bien. Es la luz que ilumina el lugar exacto donde tu propia luz necesita nacer. Quizá Dios no destruya al diablo, porque sin sombra no habría contraste. Sin desafío no habría crecimiento. Sin tentación no habría libertad. Lucifer expone lo que escondes para que puedas transformarlo, para que elijas conscientemente caminar hacia Dios, no por miedo, sino por despertar interno. Y tal vez ese sea el significado esquecido de portador de la luz, no el que trae claridad de doseo, sino el que enciende el reflector sobre tu propia oscuridad, para que puedas ver, por fin, quién eres, quién no quieres ser y quién estás destinado a convertirse. Al final, la luz que importa es la que nace dentro de ti. Antes de irte, responde en los comentarios. ¿Cuál es la sombra que más te ha revelado la vida últimamente? Escribe esta frase para afirmar tu despertar. Donde hay sombra, nacerá mi luz.
Suscríbete si quieres más verdades incómodas que expanden conciencia. Y comparte este video con alguien que ya está listo para ver lo que siempre evitó mirar. ¿Y si te dijera que cometimos un error de origen? ¿Y si te dijera que creamos al diablo equivocado? Durante siglos, nos vendieron la imagen caricaturesca del Capetiña, el demonio rojo, con cuernos, tridente y un contrato en la mano. Una figura casi cómica, diseñada para asustar niños, pero incapaz de explicar los abismos reales que existen dentro de nosotros. Pero escucha esto. ¿Y si todo eso fuera apenas una distracción? Porque cuando volvemos al símbolo, cuando miramos más allá del folclore, aparece otra pregunta. La pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Y si el diablo no fuera exactamente como pensamos? El documento lo dice claramente. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Entonces, ¿por qué no simplemente acaba con él? ¿Por qué no estrala los dedos y termina la historia? Ningún ángel caído tiene más poder que Dios. Ninguno podría resistir una orden divina. Entonces, si el mal sigue ahí, generación tras generación, es porque cumple un propósito. Tal vez, y digo esto con énfasis, tal vez no entendemos el símbolo. Quizá confundimos el mapa con el territorio. Quizá el diablo no es un monstruo externo, sino la metáfora más antigua y más profunda da tentación humana. Piénsalo. La tentación que te da placer. La tentación que te aprisiona. La tentación que te seduce en el silencio. La tentación que revela lo que no quieres ver. Si Dios destruye al diablo, destruye la posibilidad de elegir. Y sin elección, no hay virtud. Sin caída, no hay ascenso. Sin sombra, no hay luz. Ser bueno solo tiene valor cuando tienes el potencial real de ser destructivo, y aún así eliges no serlo. Ser leal solo se convierte en virtud cuando podrías traicionar, y aún así eliges quedarte. El mal no es una fuerza soberana, es un contraste, es un espejo, es el escenario donde a conciencia desperta. Y entonces entendemos algo que siempre estuvo oculto. Lucifer significa portador de luz, pero no porque él sea la luz, sino porque expone la oscuridad que cargamos dentro. Él no ilumina o cariño, él ilumina o que precisa ser transformado. Él revela tu ego, tus impulsos, tus vicios silenciosos, tus sombras más íntimas. Es el que te coloca frente a ti mismo para que puedas escoger, para que puedas despertar, para que a tu luz naza exactamente donde a tu escuridón fue mostrada. Por eso, tal vez, Dios no destruye al diablo, porque sin él no habría libre albedrío, sin él no habría mérito, sin él no habría conciencia. El mal existe no para dominarte, sino para revelar quién eres cuando nadie está mirando. La guerra nunca fue externa, siempre fue interior. Y el diablo, el verdadero, no vive en cavernas ni en brasas eternas. Vive en la frontera sutil entre tu impulso y tu elección, entre tu sombra y tu luz. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con aquello que él ya te mostró? Si este mensaje te tocó, escribe en los comentarios: yo elijo la luz consciente, porque este es solo el comienzo. Hay una verdad que casi nadie se atreve a mirar de frente. La caída de Lucifer no fue solo un evento mítico, fue el primer acto de rebeldía del universo. Y entender eso cambia todo. Porque antes de que existiera cualquier sombra, cualquier tentación, cualquier mal, hubo un instante en el que una criatura perfecta,
decidió cuestionarlo todo. El origen del conflicto no fue un trono, ni un poder perdido, sino algo mucho más humano: la conciencia de sí mismo. Cuenta la tradición que Lucifer fue el portador de la luz. Pero la pregunta que nadie hace es: ¿qué ocurre cuando la luz se vuelve hacia sí misma? Algunos dicen que su pecado fue orgullo. Pero, ¿y si fue algo más complejo? ¿Y si no fue soberbia, sino una búsqueda radical de libertad? ¿Qué pasa cuando un ser creado para la perfección descubre que también puede elegir? La caída entonces no fue un accidente, fue una decisión, un acto consciente, un no que resonó en todo el cosmos. Un recordatorio de que incluso en los lugares más altos existe la posibilidad de ruptura. Pero aquí está el giro que nadie espera. Caer no significa apenas descender. Caer, en su sentido simbólico, espiritual y psicológico, significa romper o despertar. Significa enfrentar o negar la propia luz interior. Lucifer cayó, pero nos caímos todos os días. Caemos cuando escollemos o ego ao invés da verdade. Caemos cuando preferimos la ilusión de la autonomía al invés de la responsabilidad de la conciencia. Caemos cuando confundimos libertad con fuga. Porque la verdadera caída no ocurre en el cielo. Ocurre aquí dentro. En el punto donde el alma percibe que podría ser algo más grande, pero elige ser menos. Y quizá, solo quizá, la historia de la rebelión de Lucifer sea un espejo cósmico, colocado frente a la humanidad para revelar la misma tensión que vive en nosotros: el deseo de ser libres y el miedo de ser responsables de esa libertad. La caída entonces deja de ser un castigo y se transforma en una invitación, un llamado a comprender el propio abismo interno, porque solo quien enfrenta la oscuridad puede realmente elegir la luz. Y ahora, respira. Si esta historia te tocó, te provocó o te hizo cuestionar algo que siempre te enseñaron, quiero que escribas en los comentarios, con toda tu alma: yo elijo despertar. Escribe iso. Deixa marcado. Hazlo parte de tu proceso. Hay una pregunta que atraviesa siglos, templos, civilizaciones enteras. Una pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruyó el mal cuando nació? ¿Por qué no apagó la rebelión antes de que se convirtiera en sombra? Tal vez porque no fue un error. Tal vez fue una decisión divina, estratégica, peligrosa y absolutamente necesaria. Imagina por un instante un universo sin posibilidad de caída, sin tentación, sin risco, sin grieta. Un universo ondeado por una luz perfecta, pero sin contraste, sin elección, sin mérito, sin historia. En ese universo, el bien no sería bondad, sería automatismo. La virtud no sería conquista, sería programación. Y tú no serías libre. Serías apenas el eco de una voluntad que no es tuya. Pero el Dios que nos retratan los místicos, los profetas y hasta los filósofos es un Dios que crea seres, no robots. Seres que pueden amar, pero también rechazar. Seres que pueden ascender o caer. Por eso, dicen algunos textos olvidados, destruir el mal sería destruir la libertad. Y destruir la libertad sería destruir o propio propósito da existencia. Porque sen escola no há crecimiento. Sen risco no há conciencia. Sin sombra, la luz no significa nada. Aquí surge Lucifer, no como una caricatura demoníaca, sino como un contrapunto. El contraste necesario que separa obediencia consciente de simple repetición. El espejo oscuro
donde cada alma confronta lo que podría llegar a ser y lo que podría perder. Lucifer no es solamente un enemigo, es un catalizador, una fuerza de fricción que revela la textura moral del universo. Sin él, el bien sería pasivo, la inocencia sería vacío, la virtud inexistente. Dios no destruyó el mal, porque destruirlo sería borrar o tabuleiro onde a humanidade aprende, tropeza, desperta. Permitir el mal no es debilidad, es pedagogía cósmica. Es la estructura de un universo diseñado para que cada ser descubra quién es, por elección. Muchos preguntan, ¿pero por qué permitir tanto sufrimiento? Tal vez porque la conciencia solo se expande cuando se ve obligada a mirar hacia adentro. Porque el mal incomoda, provoca, empuja. Y en ese empujón nace la transformación. No porque el mal sea bueno, sino porque a través de él emerge lo mejor del ser humano. Coraje, disciplina, compasión, sacrificio, fe. La decisión divina no fue protegernos de la oscuridad, fue darnos la oportunidad de vencerla, de elegir la luz sabiendo que la sombra existe, de escribir nuestra propia historia espiritual. Y tal vez ese sea un misterio prohibido que tantos evitan. Dios no destruiu o mal, porque destruílo sería destruir a nós mesmos, nuestra liberdade, nuestra capacidad de amar, nuestra identidad moral. Lucifer entonces permanece no como vencedor, sino como contraste, una sombra que hace visible la luz. Y cada ser humano, cada día, decide a quién eleva, a quién alimenta, quién define su camino. Este es el verdadero campo de batalla, el interior. Y agora, a pergunta retorna para ti. Si Deus te deu liberdade total, ¿qué harás con ella? Reflexión final para los comentarios. Escribe abajo, desde tu conciencia más profunda, yo elijo la luz, aun comprendiendo la sombra. A veces, lo que más tememos es justamente lo que más nos revela. La oscuridad, esa palabra que evitamos, que escondemos, que convertimos en inimiga, lleva silenciosamente un espello que ningún rastro de luz consigue ofrecer. Porque hay verdades que solo la sombra se atreve a mostrar. Dicen que el dolor es castigo, pero escucha, ¿y si el dolor fuera un maestro? ¿Y si cada golpe, cada caída, cada tentación fuera una conversación secreta entre tú y tu propia conciencia? Un entrenamiento interno, diseñado no para destruirte, sino para despertarte. Desde el inicio de la historia humana, buscamos a Dios en el cielo. Pero la verdad incómoda es que muchas de las respuestas están enterradas en nuestras propias sombras. Ahí, donde nadie quiere mirar. Ahí, donde la tentación nos llama con voz suave, casi humana. Porque la tentación no aparece para derribarte, aparece para revelarte. La sombra ensina máis do que a luz. La luz te muestra el camino, pero la sombra te muestra quién eres en él. Qué ironía, ¿no? Pasamos la vida huyendo de aquello que, no final, nos forma. La adversidad, ese visitante incómodo, é o escultor invisível da alma. Cuando todo está fácil, no crecemos, apenas continuamos. Pero cuando la vida se rompe, cuando algo nos duele, cuando a oscuridad nos rodea, ahí comienza el verdadero trabajo interior. La oscuridad es un laboratorio, un campo de pruebas, un desierto donde a tu conciencia aprende a beber de sí misma. Y no se trata de romantizar el sufrimiento, se trata de comprender su papel oculto. Porque cada vez que la vida te empuja contra tus límites, en silencio,
los está expandiendo. Cada tentación que resistes te revela tu fuerza. Cada tentación que te derrumba te revela tu vulnerabilidad. Ambas son maestras, ambas son sagradas. La sombra é o territorio onde nasce a autonomía espiritual. Sen a escuridão, a luz sería apenas decoración. Sen a adversidade, a consciencia sería apenas teoría. Cuando la vida te coloca frente a tus miedos, no es castigo, es una invitación. Una invitación a abandonar versiones vencidas de ti mismo. Una invitación a reencontrarte. Una invitación a descubrir que hay profundidades en ti que solo se abren cuando todo parece cerrarse a tu alrededor. La oscuridad enseña porque te deja sin atajos, sin máscaras, sin escape. Solo tú, tu fragilidad, tu fuerza, tu verdad desnuda, y la pregunta que lo cambia todo: ¿qué voy a hacer con esto? Y es ahí donde el espíritu despierta, en el silencio después del llanto, en el instante en que la tentación casi te vence, pero descubres que no eres su esclavo, en el momento en que el dolor te doblega, pero no te rompe. La oscuridad no viene a apagar tu luz, viene a mostrarte cuán real es. Y cuando por fin comprendes eso, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de huir de la sombra y comienzas a escucharla. Porque ahora sabes que no vino a destruirte, vino a formarte. Y tal vez, solo tal vez, el acto espiritual más profundo no sea escapar de la oscuridad, sino aprender a caminar en ella sin perderte de ti mismo. Ahora respira. Piensa en tu propia historia, en esa sombra que te siguió durante años, en esa tentación que te persiguió, en esa dor que você tentou calar. Tal vez era un mestre que você nunca recoñeceu. Dicen que todo comenzó con una elección, no una luta, no un castigo, mas unha decisión silenciosa que ecoa até hoxe no corazón humano. El juego cósmico de la elección, la verdad que casi nadie quiere admitir. La existencia de Satanás, no como un error, sino como un elemento esencial del universo. Porque, si lo piensas bien, ¿qué sería de la luz sin la sombra que la revela? ¿De qué serviría la virtud si nunca hubiera una tentación real capaz de derrumbarla? ¿Y qué valor tendría la libertad si no hubiera un camino oscuro al cual renunciar? La humanidad insiste en imaginar que o mal é un intruso, un accidente, algo que Deus permitiría apenas por descuido. Pero la verdad es mucho más incómoda y mucho más liberadora. En el principio, cuando el universo aún respiraba su primer silencio, o Criador colocou diante de cada ser consciente una dádiva preciosa, o libre arbitrio, un poder que ni siquiera los ángeles podían ignorar, la capacidad de elegir, de caer o elevarse, de ser sombra o transformarse en luz. Y para que esa elección fuera real, auténtica, irrepetible, era necesario que existiera un contrapunto, una fuerza que mostrara al ser humano quién podría llegar a ser y también quién podría se tornar. No por imposición, sino por contraste. Porque sin sombra no hay luz. Sin desafío no hay mérito. Sin posibilidad de caída no existe ascenso espiritual. Ese es el secreto que pocos queremos hallar de frente. La existencia del mal no destruye la obra divina, la completa. Satanás, entonces, deja de ser solo un símbolo del miedo y se convierte en un espejo, el reflejo de todo aquello que luchamos por dominar dentro de nosotros. La ira, la arrogancia, el ego que quiere un trono, incluso dentro de un cuerpo mortal. Es la prueba viva, o simbólica, de que somos libres
y de que cada paso que damos lleva un precio espiritual. Cuando eliges el bien, es porque podrías haber elegido el mal. Cuando eliges disciplina, es porque la tentación te susurra caminos fáciles. Cuando eliges luz, es porque la sombra existe y camina a tu lado. Y eso es lo que te hace humano. La verdad profunda, esa que casi nadie se atreve a decir en voz alta, es que Dios no destruye a la sombra, porque es ella quien revela el brillo de la luz. Y en ese equilibrio misterioso, doloroso, perfecto, la conciencia humana despierta. No existen elecciones pequeñas. Cada gesto, cada pensamiento, cada renuncia, es parte del juego cósmico que define en quién te estás convirtiendo. Luz o sombra, coraje o rendición, libertad o ego. Y lo más impresionante es que, aunque todo el universo gire alrededor de leyes invisibles, tu destino se mueve por una sola cosa: lo que eliges hacer cuando nadie te está mirando. Ese es el verdadero significado de la existencia de Satanás. No es un enemigo externo, es la fuerza que hace que tu luz tenga sentido. Es la prueba final de que el Creador confió tanto en ti que te permitió elegir. La elección es tuya, siempre lo ha sido, siempre lo será. Y es en ese juego silencioso, espiritual y eterno donde tu alma se construye. Ahora respira y piensa con sinceridad. ¿Qué está intentando enseñarte tu sombra hoy? Hay una pregunta que casi nadie se atreve a mirar de frente. ¿Y si Lucifer no fuera solo un ser caído, sino un reflejo vivo de aquello que cargamos dentro? ¿Y si su historia fuera en realidad la nuestra? Carl Jung decía que a cada uno de nosotros le acompaña una sombra, esa parte oculta, reprimida, incómoda, que preferimos no admitir. Pero la sombra no desaparece por negarla, se fortalece, se esconde y nos gobierna desde dentro. Y es aquí donde la figura de Lucifer, reinterpretada desde la psicología moderna, deja de ser un mito distante y se convierte en un espello brutal. Porque la caída no es apenas un evento cósmico, es un proceso interno. Es el momento en que nuestro ego se fragmenta, cuando dejamos de vernos como realmente somos y empezamos a creer en la máscara que construimos. La caída ocurre cada vez que elegimos la ilusión sobre la verdad. Imagina esto: un ser de luz que se mira a sí mismo y siente que podría ser más, no por maldad, sino por consciencia, por deseo de autonomía, por hambre de identidad. Ese impulso también vive en ti. La psicología lo llama individuación, el viaje para convertirte en quien realmente eres. Pero ese camino no es limpio, no es bonito, no es cómodo. Requiere enfrentarte precisamente a lo que evitas. Y ahí aparece la sombra. Lucifer, en este enfoque, no es un monstruo externo. Es el símbolo del momento en que el yo se rompe para poder nacer de nuevo. La rebelión como metáfora de crecimiento. La caída como etapa del despertar. Porque nadie se ilumina imaginando figuras de luz, decía Jung, sino haciendo consciente la oscuridad. La tentación, entonces, deja de ser un ataque externo. Es un espejo. Es todo aquello que revela tus puntos frágiles, el orgullo que no admites, el miedo que intentas esconder, los deseos que reprimes, las emociones que te niegas a sentir. La tentación no te derrumba, te muestra dónde ya estás caído. Y, curiosamente, eso es lo más liberador. Porque cuando reconoces tu sombra, ella deja de controlarte. Cuando ves tu orgullo,
él pierde su poder. Cuando abrazas tu miedo, él deja de dominar tu vida. Cuando te haces responsable de tus deseos, recuperas tu libertad. En esta narrativa, Lucifer no es el enemigo. Es el arquetipo que señala la parte de ti que aún necesita nacer. La parte que grita por autenticidad. La parte que quiere dejar de vivir dormida. Y ahí ocurre la revelación. La sombra no es destruida, es integrada, es comprendida, es transformada. No existe luz verdadera sin haber atravesado la propia oscuridad. No existe conciencia sin haber mirado al abismo interno. No existe evolución sin haber reconocido aquello que te asusta. El mito de la caída siempre fue un mapa psicológico, un recordatorio silencioso de que cada uno de nosotros está llamado a descender para poder ascender. Y tal vez, solo tal vez, Lucifer no cayó para perderse, sino para mostrarte el camino de regreso a ti mismo. La verdadera batalla nunca fue contra él, siempre fue dentro de ti. Reflexiona sobre esto y escucha lo que tu sombra intenta decirte. A veces, lo que más tememos no es la oscuridad, sino lo que ella revela dentro de nosotros. Y quizás, después de tantos siglos buscando una respuesta, la revelación final no sea un misterio cósmico, sino un espejo. Porque si Dios no destruyó a Lucifer, no fue por incapacidad, fue por intención. La sombra permanece porque nuestra evolución, sí, la tuya, la mía, la de toda la humanidad, depende exactamente de ese confronto. No es un castigo, es una oportunidad. Imagina por un instante que toda tentación, toda dúbida, todo impulso que te arrastra hacia o que você chama de erro, no é o fin da tua historia, mas o comezo da tua consciencia. El mal no aparece para destruirte, aparece para revelarte, para mostrar dónde aún no eres libre, donde tu ego aún gobierna, donde tu propia sombra ainda te manipula. Porque si Dios elimina el mal, elimina también la prueba, y sin prueba no existe mérito. Sin elección no existe evolución. Es curioso, ¿no? Pasamos la vida pidiendo luz, pero es la sombra la que nos muestra dónde realmente estamos. La verdadera batalla nunca fue cósmica, siempre fue interna. Siempre fuiste tú, frente a ti mismo. Lo que llamamos mal es solo el territorio donde nuestra libertad es puesta a prueba. Y la libertad siempre viene con responsabilidad, porque cada vez que eliges la conciencia en lugar del impulso, el coraje en lugar del miedo, la verdad en lugar del consuelo, destruyes una parte del Lucifer dentro de ti. Y cada vez que cedes, no es el diablo quien vence. Eres tú quien retrasa lo que podrías llegar a ser. Este es el significado oculto de todo este misterio ancestral. Lucifer permanece porque aún no aprendimos la luz que deberíamos cargar. Dios no destruyó a la sombra, porque la sombra es el lienzo donde pintas tu alma. Y solo quien enfrenta la oscuridad comprende el valor de su propia luz. Esta es la revelación final. No existe un destino escrito. Existe elección. Existe conciencia. Existes tú, decidiendo quién serás frente a la oscuridad. Y quizá ese siempre fue el verdadero propósito de todo. Ahora respira. Piensa en tu propia sombra y pregúntate en silencio, ¿qué parte de mí está pidiendo ser vista y yo tengo miedo de olhar? Hay una verdad que nunca nos enseñaron del todo, una verdad que se esconde entre líneas, esperando a que alguien tenga el valor de mirarla sin miedo.
Porque cuando hablamos de Dios y de Lucifer, no estamos hablando solo de un conflicto cósmico. Estamos hablando de nosotros, de lo que cargamos en silencio, de aquello que evitamos ver, y aún así nos sigue. La llamada verdad prohibida no es un secreto religioso, es un espejo psicológico. El paradoxo entre luz y sombra no ocurre únicamente en lo alto del universo, ocurre dentro de tu pecho, en cada elección, en cada impulso, en cada momento en que sientes la tensión entre quién eres y quién podrías ser. Tal vez nunca se trató de destruir la oscuridad, sino de comprender por qué existe. Tal vez Dios no destruyó a Lucifer, porque tú necesitas de su sombra para verte a ti mismo. Piénsalo. ¿Qué sería de la luz si no supiéramos que podemos caer? ¿Qué valor tendría la virtud si no existiera una tentación real? ¿Y quién serías tú sin el peso de las decisiones que moldean tu carácter? Es en ese abismo, entre lo que sabes y lo que temes, donde el ser humano despierta. Y es ahí donde el enigma divino comienza a tener sentido. La sombra no es el enemigo final. Es el maestro que nunca pedimos, pero que siempre aparece en el momento exacto. Es el impulso que revela tus límites. Es el espejo que expone tus contradicciones. Es la fuerza que te obliga a decidir quién quieres ser de verdad. Porque en el fondo, ya lo has sentido, ¿verdad? La batalla que imaginaste en los cielos siempre estuvo dentro de ti, entre tu ego y tu conciencia, entre tu miedo y tu valentía, entre la voz que te arrastra hacia abajo y la que te llama a evolucionar. La verdad prohibida es simple y devastadora. Dios y Lucifer no están luchando fuera de ti. Están disputando el territorio de tu interior. Y cada día, cada decisión, cada pensamiento silencioso, inclina esa balanza. La guerra no es mítica, es íntima, es espiritual, es psicológica, es humana. Y quizá, solo quizá, el verdadero propósito de la existencia no sea vencer la sombra, sino integrarla. Mirar hacia adentro y admitir: yo soy la luz que elijo y la oscuridad que enfrento. Y si la pregunta prohibida nunca fue ¿por qué Dios no lo destruyó?, sino ¿por qué tú sigues intentando destruir lo que deberías comprender? El paradoxo emocional se cierra así. La sombra existe para que despiertes. La tentación existe para que elijas. La caída existe para que te levantes como nunca antes lo has hecho. Y en el silencio más profundo, eso es lo que define quién eres. Ahora te dejo con la reflexión que casi nadie se atreve a pronunciar. ¿Y si la batalla entre Dios y Lucifer es, en realidad, la batalla dentro de ti? ¿Y si todo lo que temes, todo lo que luchas, todo lo que intentas esconder, es justamente el campo donde tu alma se construye? Piensa en ello. Pero no solo pienses, siente, observa, reconoce. Y si este mensaje encendió algo dentro de ti, escribe en los comentarios para fijarlo en tu subconsciente. Yo enfrento mi propia sombra. Y si quieres seguir explorando estos misterios prohibidos, suscríbete al canal, comparte este video y permite que más personas despierten a esta verdad que casi nadie se atreve a decir, pero que todos necesitan escuchar. La jornada continúa.